Bueno, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Les damos una cordial bienvenida a un programa más, una emisión más de Domingos de Café con el profesor Rubén Darío. Recordemos que las sugerencias que ustedes nos hacen llegar, las inquietudes y todos los comentarios son los que hacen que sigamos pues avanzando y sigamos creciendo, ¿no? Porque tenemos como finalidad de enriquecer el acervo cultural latinoamericano. Bien, hoy, bueno, perdón, hoy tenemos un invitado muy importante, sí, del deporte nacional, internacional. Él nació en Cali, vivió en Barranquilla, se llama Jaime de la Pava, es un entrenador de fútbol colombiano. Su más reciente equipo fue el Sport Boys del Perú. Él es profesional graduado de la Escuela Nacional del Deporte. Aunque nunca fue un futbolista profesional, hizo parte de las divisiones inferiores del Junior, ¿no? En Barranquilla, donde vivió. Tras graduarse como entrenador, trabajó en 1989 con las divisiones menores del Deportivo Cali, donde permaneció por algo más de 5 años. Pasó luego a la escuela Carlos Sarmiento Lora, donde logró un título y ascenso de la primera C a la primera B. En el 98 se vinculó al América de Cali, donde en su primera temporada dirigiendo el equipo alterno logró el título de la primera C. Hacia finales de la temporada 98, el profesor de la Pava tomó las riendas del equipo profesional de América, que dirigió exitosamente, y algo que la hinchada de la América jamás olvidará, ¿no? En efecto, en diciembre del 99 disputó la final del campeonato colombiano frente al Atlético Nacional y de la Copa Merconorte, la cual obtuvo, ¿no? Derrotando a Santa Fe. En el 2000 conquistó por 10ª vez en la historia de los Diablos Rojos el torneo local. También llegó a los octavos de la Copa Libertadores. En el 2001, al año siguiente, alcanza la 11ª estrella escarlata y disputó además los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. En el 2002 consiguió el título del torneo de Apertura y clasificó a los Rojos, a la América, para la segunda ronda de las Libertadores. Más adelante el profesor de Jaime, la Federación Colombiana lo contrata al profe a dirigir la sub-23, la selección, en el preolímpico de Chile con los objetivos de clasificar para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos 2004. Bueno, como vemos, es una trayectoria importante la del profesor Jaime. Y bueno, bienvenido a este programa, Domingos de Café. Bueno, profe Rubén Darío, muy buenos días. Agradecerte por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, acá hablar un poco de nuestra vida en el deporte especialmente, ¿no? Más allá de que hemos estado casi siempre, pues, o en su totalidad, en fútbol. He sido muy seguidor del deporte en general, ¿no? Sigo mucho a los deportistas, sobre todo los colombianos cuando nos están representando y sobre todo el deporte formativo. Sigo mucho ese proceso porque conocemos de las grandes dificultades que encuentran todos nuestros deportistas, la verdad. Son personas de admirar y por eso cuando por ahí las cosas no se dan, escuchar y leer eh, 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 insultos, eh, creo que ahí uno entiende que nuestro país desafortunadamente no contamos como con una cultura del deporte, ¿no? Yo creo que el deportista es es una persona muy especial, como lo son los médicos, los doctores, los maestros, los profesores, los que enseñan, y le debemos un respeto, ¿no?
y todas las personas también que estamos en esta dinámica de entrenador, ya bien sea a nivel formativo, a nivel profesional, permanentemente nosotros estamos formando. A pesar de ya de 28 años de estar dentro del fútbol profesional, en el día a día estamos formando, ¿no? Jugadores jóvenes, jugadores ya con esta formación y experiencia dentro del fútbol, también es una permanente formación. Y todos nosotros, igual nosotros, estamos en ese día a día, teniendo esa apertura de aprendizaje, de conocer, de aprender, de mejorar. Y eso es lo que básicamente el deporte inculca al ser humano, ¿no? Mejorar. Eh, de pronto el ser competitivo lo hablamos pues a nivel profesional, pero el deporte definitivamente y la actividad física es algo que debe tener todo ser humano en todas partes del mundo. Debe ser una política de Estado muy fuerte en el día a día, tener los escenarios, tener las personas capacitadas para poder transmitir ese buen trabajo que se debe realizar con un niño, una niña, un joven, un adulto mayor, una persona profesional, una persona profesional, sí, en el deporte. Entonces yo creo que es un espacio que lo he disfrutado y bueno, la verdad pues no me arrepiento de haber tomado esta decisión porque también me gustaba mucho cuando empecé y terminé mi bachillerato, me gustaba mucho la aviación y la arquitectura. Me gustaba mucho todo lo que tenga que ver con dibujo, diseño, pero bueno, el fútbol y el deporte me enrutó por este camino. Bien, profe, precisamente mirando hacia atrás, ahorita, perdón, ahora que ya no es tan atípico porque hay muchos entrenadores que no han jugado fútbol, ¿no? Que su carrera no ha sido no ha sido como futbolista, sino que usted más bien se preparó académicamente para ser entrenador desde muy joven, ¿ya? Mirando hacia atrás, ¿no? ¿Qué fue lo que le hizo decir, mi lugar es desde afuera, ¿no? Mi lugar es la cancha, mi lugar es el manejo de grupo, es el pizarrón, ¿no? Y cómo sus gustos personales por la disciplina y del estudio terminaron definiendo pues su identidad como técnico. O sea, ¿qué fue lo que lo hizo decidir ser profesor y no seguir la carrera como futbolista? Bueno, maestro, el tema de la decisión, bueno, mira que los planes muchas veces cuando uno los a ver, como cuando hay tantas expectativas y crear como forzar, diría yo que es la palabra, forzar algo, creo que no es un buen camino. A veces hoy los jóvenes quieren forzar las cosas hay personas que quieren forzar las cosas. Pero yo inicialmente, mi primer paso académico en la Escuela Nacional del Deporte, yo hice una tecnología en deporte especializada en fútbol. Duró 3 años. Yo empecé en el año 87 y a finales del año 90 me gradué. Yo tenía muchas expectativas también de poder desarrollar y realizar el tema de la aviación. Me gusta mucho la aviación. Yo tenía previsto entrar a la Marco Fidel Suárez, a la Fuerza Aérea. Eh, pero mira que una de esas cosas, cuando yo realizo la práctica de último semestre de la tecnología, eh, el profesor de fútbol, el maestro Juan Carlos Conde, ya estaba en el fútbol profesional, un gran académico, formador, fue asistente del profesor Pecoso Castro durante muchos años. Él me envía a hacer la práctica al Deportivo Cali, a las divisiones menores, que en ese entonces el Deportivo Cali estaba empezando a construir esas divisiones menores que hoy actualmente existen, porque se había desligado la cantera del Deportivo Cali, era la escuela Carlos Sarmiento Lora,
pero en el 87 creo, en el 86 hay algunas diferencias entre los directivos y se separan. Entonces el Deportivo Cali, en cabeza del doctor Carlos Arcesio Paz, como presidente en ese momento, decide empezar a construir y a formar las divisiones menores del Cali, que son las actuales hasta hoy día. Y bueno, me voy a hacer práctica ya. Yo empiezo a trabajar con niños de 9, 10 años, al lado de un gran maestro también, de un gran formador como el profesor Carlos Arango, que actualmente todavía trabaja con las divisiones menores del Cali. Y ahí empiezo a hacer la práctica. Para mí fue muy especial porque ya estar haciendo una práctica en un club profesional y en un club como el Deportivo Cali, pues era una motivación muy grande. Y a raíz de esa práctica, cuando arranca el año 2000, perdón, el año 90, 1990, me llama el profesor Antonio Uribe, en ese entonces director de las divisiones menores del Cali, y me invita a pertenecer ya en forma con el club, ya me vinculo con la institución y bueno, ahí prácticamente nosotros estábamos permanentemente al lado de todo ese proceso con los niños en ese momento la categoría se llamaba Gorriones, de liga, al lado del profe maestro Carlos Arango, y ahí estuvimos 3 años. Entonces, con esa categoría, después dirigí otras categorías y logré estar 6 años. Fui hasta febrero del 96. Por una reestructuración, un tema económico, pues nos tocó, de hecho el profe Carlos Arango sale conmigo, pero Carlos vuelve al año. Yo estuve muy cerca de volver, pero ahí yo me vinculo con la escuela Carlos Sarmiento Lora, 2 años, y ahí viene, como tú decías en la presentación, viene un logro muy importante para mí, que fue ganar el torneo nacional de Primera C, que en ese momento daba ascenso. Era la tercera división del fútbol colombiano en ese momento. Y, y bueno, ese logro era ya jugar segunda división, poder tener la posibilidad de dirigir en segunda división y en una gran institución como la es la escuela Carlos Sarmiento Lora y que hoy sigue siendo una de las mejores escuelas de fútbol de Colombia y de Sudamérica y del mundo. Pero ese logro me abre las puertas y me llama la gente del América de Cali. Y bueno, fue un dilema, fue un dilema muy grande, ¿no? Y como tú puedes ver, ya los años fueron pasando, fueron 8 años ya entre el Deportivo Cali y Sarmiento, yo ya tenía casi alrededor de 30 años, llegando a los 30. Entonces esto ya se me fue volviendo la profesión, profe, porque empecé a tener ya obligaciones prácticamente, como se dice, 24/7 con los clubes. Ya cuando tú empiezas a dirigir en esas categorías, primera C, segunda división en Colombia, primera B y primera A, pues ni se diga, prácticamente uno está 24/7 en función de esa responsabilidad. Entonces, el tiempo pasó y se fue volviendo eh, la profesión. Entonces, eh, la posibilidad de acercarme al tema de la aviación y más en la Fuerza Aérea, porque ellos tenían un límite de edad, ya se fue cancelando. Después ya tenía la posibilidad de hacerla en escuela privada, ¿no? Que existen en muchas partes de Colombia, pero definitivamente se me volvió el tema mucho más complejo y bueno, ya después pasó al fútbol profesional, pues yo llego a la América a dirigir la primera C, donde logramos ganar nuevamente el campeonato nacional de primera C. Y ahí se me abre la posibilidad y se viene todo este camino de 28 años en el fútbol profesional hasta hoy día. Entonces ya voy a cumplir en estos días 59 años. Y como puedes ver, profe, eh,
el fútbol se me volvió la profesión y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, también difícil porque ser entrenador no es nada fácil y más en nuestros medios latinoamericanos. Y bueno, pasándola y seguimos ahí cada día adquiriendo más experiencia, más conocimiento, situaciones difíciles, como te digo, pero también el fútbol nos ha dado inmensas alegrías y lo más importante, el conocer mucha gente, el conocer mucha gente en este camino donde hemos podido ir, porque hemos estado en varios países, hemos tenido esa fortuna y ese privilegio de estar en otros países, conociendo otras culturas. Y lo más importante, profe, mi carrera, más allá de los títulos y de los ascensos, eh, ha sido representar a Colombia, estar año y medio, casi año y medio, con las selecciones nacionales de Colombia, acompañando al profe Pacho Maturana de asistente, dirigiendo la categoría sub-23, la preolímpica, y en ese entonces acompañando al profesor Rueda y al profesor Lara en la sub-20 y sub-17. Entonces, ese es más o menos el camino y prácticamente nos enrutamos ya en esto, ¿no? Sí, y mira que escuchándote me surge una inquietud, ¿no? Que puede ser pensada para, perdón, el momento en el que llegas a la América, a un club histórico grande de aquí de Colombia, y que tú estabas muy joven, ¿no? Pues tenías 31 años, creo, cuando llegas, ¿sí? Y cambias pues la historia en ese momento, en un momento significativo también para la América. Eh, y en lo reciente y en el último club, que también ha sido en el Perú un club tradicional, es un club histórico. Entonces, esa pregunta pensada para los dos momentos, ¿sí? Esta pregunta es, ¿cuáles fueron como los obstáculos que tú encontraste al llegar a estos clubes, más al América también, para consolidar tu idea, ¿no? Porque la experiencia, a mí me parece que lo importante y lo más valioso es la experiencia, ¿no? Y saber utilizar esa experiencia. Y tú tienes una larga, ya una larguísima trayectoria y experiencia, pero en ese momento seguramente no te acompañaba, en el momento de la América, digamos, no te acompañaba. Pero entonces, ¿cuáles fueron como los obstáculos que tú recuerdas en ese momento y los que tuviste de pronto ahora para consolidar la idea? Muy buena pregunta, profe. Que nosotros en el fútbol hay hay un punto fundamental que es la estructura de los clubes. Y la estructura de los clubes tiene que ver mucho con la visión y digo yo, los objetivos, el convencimiento, la determinación que tengan los directivos. Yo creo que esa pregunta, por eso te digo que es muy interesante porque muchas veces a nosotros los entrenadores nos señalan, sobre todo cuando los resultados no se dan. Y lógicamente uno lucha dentro de esa experticia que uno va adquiriendo año tras año, porque siempre va a haber problemas. Los problemas son parte del camino esto de ser entrenador. En el día a día hay que tomar permanentemente decisiones. Cuando tú manejas grupos humanos, 25, 30 jugadores, más todas las personas que están alrededor de uno, cuerpo técnico, equipo interdisciplinario, puedes llegar en un momento dado en un club, por ejemplo, grande, tener casi 50 personas a cargo. Entonces tienes que estar en ese día a día atendiendo no solamente esa individualidad de un ser humano, sino que es lo más importante, y sobre todo en el fútbol, que es un deporte colectivo, de esa mentalidad de equipo que hay que generar, ¿correcto? Esta cohesión que hay que generar en el día a día
para poder lograr los resultados que se adquieren y más hoy día que el fútbol en los últimos años se ha vuelto mucho más competitivo, un fútbol donde casi prácticamente todo el año se está jugando, donde las etapas de preparación son mucho más cortas, donde el jugador tiene que cuidarse más, donde el jugador tiene que ser más consciente de que lo que llamaban antes una pretemporada hoy no existe, hoy hay que estar en forma permanentemente, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto, para mí la más importante, desde lo psíquico, desde lo emocional, porque el jugador de fútbol y nosotros los entrenadores cargamos con, una, con un peso muy grande de presión y de todo. Entonces yo creo que todo radica en la visión de la cabeza. Pues la cabeza no es el entrenador, la cabeza sí tiene la responsabilidad del departamento deportivo del club, sobre todo en el departamento profesional. Pero el que direcciona todo me parece fundamental es el dirigente. Y si es el dueño, hoy día prácticamente los equipos de fútbol son sociedades anónimas, tienen sus mayores accionistas. Entonces muchas veces uno se encarga de hablar con una o dos personas máximo. Eso de una u otra manera facilita un poco el accionar en esto del fútbol que se necesitan toma de decisiones eh, permanentemente en el día a día de las mejores decisiones y rápidas. Por eso en el fútbol muchas veces es más el error en las decisiones que en el acierto, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de jugadores cuando se van a incorporar, de contrataciones, de poder seleccionar un jugador que inicialmente uno piensa que es que puede ser un buen refuerzo, pero llega y no lo es. Pueden influir varios factores, el tema medioambiental, el del entorno y, y de pronto el clima, bueno, muchos factores, el mismo club, los compañeros, pero básicamente para resumirte, todo radica en la visión, en la cabeza y en tener un gran dirigente. En este reciente paso, ¿no? Por el fútbol peruano que tuviste, profe, eh, podría sintetizar como el diagnóstico, ¿no? De nivel competitivo de la liga peruana, ¿no? En comparación con la nuestra. Sí, 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 profe. Bueno, la verdad es difícil poder hablar esto, ¿no? Porque podemos concluir, y como todos sabemos, Perú no fue al Mundial, ¿correcto? Va uno a Perú, a mí me presentaron un proyecto, un plan estratégico que me llamó mucho la atención, plan estratégico 2026-2030. Yo lo leí, me lo enviaron a principios de diciembre, lo leo, lo analicé, bueno, dije, bueno, esto es una ruta interesante que creo que va encaminada a lograr algo grande, pero después de ese tema eh, de ir de la letra, de lo escrito a la realidad, había una distancia muy grande. Un club con una historia inmensa, con una historia grandísima. De hecho, Sport Boys es un club que cumple el centenario el próximo año, igual que América. Son clubes fundados en 1927. Está cumpliendo el centenario el próximo año, pero es un club que arrastra muchos inconvenientes de años anteriores en lo administrativo, en lo económico, en lo deportivo, que al final después cuando llegamos es un club que hoy día lo está manejando la entidad de impuestos de Perú, es como si la DIAN manejara aquí a la América, para hablar de un equipo igual de centenario y lógicamente ese tipo de manejos son
no hay dolientes, es lo que yo te decía ahora del dirigente, teniendo el dueño, teniendo la cabeza firme, teniendo una persona que esté comprometida, y no lo estoy diciendo que el que estuviera no lo hiciera, que el doctor, el presidente Martín lo nombra a esa entidad como administrador del club, gran empresario en Perú, pero el club arrastra muchos problemas. Entonces, no tener un complejo, no tener unas canchas propias para entrenar, como lo tienen hoy todos los clubes prácticamente en Colombia, hasta de la B, de segunda división, los clubes casi todos tienen sus complejos propios para entrenar, tienen facilidades logísticas, de infraestructura, pero en Perú se da uno cuenta, profe, porque Perú no fue al Mundial. Yo creo que hay unas estructuras de base en las canteras que no son las mejores, no son sólidas, no hay una inversión fuerte en ese sentido. La infraestructura de los estadios, por ejemplo, fui a jugar un preparatorio al estadio de Sporting Cristal, el Gallardo, y es el mismo estadio al que fui a jugar un partido de Libertadores hace 25 años con América. No ha cambiado, tiene el mismo camerino, pequeñito. Por eso ahora Cristal no pudo jugar el repechaje o los partidos previos a grupo de, de Libertadores. Le tocó jugar en el estadio de Alianza Lima y en el Grau, donde Sport Boys juega en Callao, porque tiene mejores especificaciones a las exigencias que pide Comebol. Entonces son escenarios en la infraestructura. Por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja, profe. Colombia ha sido un país que en la adecuación de los estadios ha habido un mejoramiento bastante grande. Y vamos y estamos viendo, actualmente el Metropolitano en Barranquilla lo están ampliando de capacidad a 60.000 personas. Va a quedar un estadio prácticamente a la altura de los estadios modernos del mundo. Medellín va a empezar un estadio nuevo. Bogotá también, prácticamente el Campín queda creo que lo van a demoler y van a hacer un estadio nuevo ahí cerca al Campín actual. Entonces estamos viendo Colombia con la Copa América desde el 2001 y para acá, el Mundial Sub-20 en el 2011. Si hablamos de Cali, por ejemplo, el Deportivo Cali con su estadio propio ha liderado algo único en Colombia, que es el único club en Colombia de tener estadio propio. Y bueno, en ese sentido creo que no tuvimos algunas condiciones, como te digo, no es excusa. Es un club que está arrastrando muchos problemas, pero el tema del plan estratégico a la realidad, la verdad, no se llevó a cabo. De hecho, no teníamos los apoyos tecnológicos que hoy cuentan muchos de los clubes en todas partes del mundo para poder seguir y desarrollar un análisis de rendimiento diario del jugador en competencia. Tener el Web Scout para seguir los partidos de los rivales propios, porque no se contaba con las licencias actualizadas. Había muchos inconvenientes. Yo creo que si uno con tiempo, uno puede poder apoyar y hacer que se mejoren todas esas estructuras y todos esos procesos. Pero el fútbol, el frío resultado, el 1-0 a favor o el 1-0 en contra, al final cambia todo, cambia todo y hay una extremada inmediatez que no lleva a que podamos desarrollar un trabajo serio y un trabajo profesional como debe ser, ¿no? Yo creo que nosotros nacimos, como te dije, en la formación, en procesos, y cuando me han dado el tiempo y me han dado las herramientas, no quiere decir que tengamos las herramientas de un Manchester City, un Real Madrid, un Barcelona, un Nacional de Medellín, para hablar de clubes acá internos, o de un Flamengo, o de un River Plate, pero sí tener las mínimas condiciones y yo creo que se puede hacer un trabajo serio, ¿no? Lo hemos desarrollado en el América, en el Cali, en el Cortuluá en 2 etapas. El año que estuve en el Once Caldas hizo un año magnífico. El año en Motagua, en Honduras.
los 7 meses en El Salvador, donde llegamos a la final. Yo creo que en la medida que haya esa conexión, como te digo, del buen dirigente con visión, con determinación, con seguridad en lo que se quiere, porque al final cuando los dirigentes y la estructura del club elige a un entrenador debe estar muy seguro, ¿no? Hoy día se hacen evaluaciones, cuál es el perfil del entrenador, cuál es la forma de jugar, cuál es su idea y su modelo de juego, que vaya encaminado a la idea del club que siempre ha tenido en su historia y qué es lo que quieren. Entonces al final esa hoja de ruta es muy importante y esa estructura para uno como entrenador es fundamental para poder construir, ¿no? Sí, bueno, lastimosamente se nos agota el tiempo. Aquí necesitaríamos mucho más tiempo, pero esto queda seguro para una segunda parte. Para finalizar, profesor de la Pava, 5 minutos, cuéntenos sobre tienes, cuál es el próximo reto, ¿no? Que busca Jaime y a qué mercado, si hay algún mercado internacional al que usted le gustaría explorar, que esté pendiente, bueno. Bueno, Rubén Darío, no. Eh, por ahora estoy terminando una especialización, debo terminarla ahora a mitad de año, estudiando, eh, poderla culminar sin novedad. Y luego, ¿no? Con calma, me han hablado de algunos proyectos, de hecho, de lo que me gusta muchísimo, que es la formación, con clubes aficionados, con asesorías que de pronto por ahí hay unos clubes hay un club en el exterior que quiere que le ayudemos, específicamente en Panamá. Pues vamos, de aquí a la otra semana estaremos pasando la idea y el proyecto. Vamos a ver cómo culminamos esa idea. De hecho, ellos están interesados, les gustó la idea porque estuvimos la semana pasada ya conversando con ellos. Y club acá en Colombia también, que es un club formativo, aficionado, de gente que conozco y que quiere que estemos ahí ayudándoles en ese proceso. Dos clubes que quieren que de pronto estemos ahí. Vamos a ver, vamos con Si calma a lo, ver cómo. si lo llama Tulio. No, Ah, yo creo que América es una situación que ha pasado muchos años. Ha habido un par de acercamientos que en su momento pues no se dieron por algunas circunstancias, pero bueno, no hay que forzar nada, como te dije en el inicio de la entrevista. No forzar nada, no crear tantas expectativas y dejar que vaya desarrollándose de la mejor manera las cosas, que Dios también nos muestre el camino, cuál es lo mejor. Y bueno, no, esperar, profe, que viene. Y bueno, no, y estos días, si quieres, hacemos una segunda parte y seguimos conversando un poco más. perfecto, muchísimas gracias al profesor Jaime por su tiempo, porque ha sido un diálogo muy enriquecedor. Y a todos ustedes les agradecemos por estar allí, por acompañarnos y los invitamos para que nos acompañen este próximo domingo porque tenemos un invitado muy importante de las letras latinoamericanas. Entonces, un abrazo y gracias, profe. Profe, muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos.